Hace 4 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio para hablar con el recientemente reconocido comunicador de la prensa de Torrevieja 2024, escogido por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Torrevieja, Francisco Reyes. Reyes, muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. Buenos días a todos los oyentes. Y nada, enhorabuena. Bien hallado, muchas gracias. Enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Ayer lo pudimos celebrar junto con los compañeros y con la buena parte de la corporación municipal. Sí. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? Pues, sobre todo muy halagado, ¿eh? Me siento muy halagado y pues con mucho orgullo. Sobre todo, mucho orgullo por haber podido, lo dije ayer, lo dije así un poco en plan jocoso, pero lo dije que creo que el mayor premio es sin duda que se hayan puesto de acuerdo todos los grupos políticos que están representados en el Pleno. Además eso, por unanimidad, que eso... Por unanimidad. Ya sabemos que después del Pleno de ayer eso parecía difícil. Por eso recordé mis primeros plenos que yo cubría. Y empezaban, por ejemplo, pues con Tomás Martínez Domenech, que en paz descanse, que compraba un cartón de Winston de lo que era la vida antes, Compraba un cartón de Winston y entonces iba repartiendo a paquetes entre todos los concejales que fumaban, que eran la mayoría, que fumaban en el pleno, ¿no? Los plenos se celebraban cuando las tiendas cerraban. Pues a las 8 y media de la tarde, por lo general a las 8 de la tarde, y entonces pues ya todo el mundo ya con sus trabajos hechos, ya con todo hecho, pues en vez de irse a descansar se iban al pleno. A ver el pleno. Claro, una cosa muy de pueblo, porque hablábamos a lo mejor de principios de los 80, claro, algo así, y Torrevieja contaría con ¿qué? Pues estamos hablando 10.000 personas o algo así. Estamos hablando de la primera corporación municipal, la segunda, no recuerdo bien. Pero sí, los años 80, principios de los 80, y Torrevieja pues tenía en aquel entonces pues unos 11.500, 12.000 habitantes tenía Torrevieja, ¿no? ¿Os conocíais todos? Nos conocíamos todos y era una Torrevieja muy de andar por casa, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que esa actitud de Tomás Martínez, que era de la oposición, repartiendo los paquetes de tabaco entre todos los partidos políticos, pues creo que habla por sí sola, es totalmente reveladora del sentido con el que en la mayoría de las ocasiones, para mi gusto y para mi juicio, hay que tratar muchas cosas importantes para el conjunto de la ciudad, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pues aprovecho también para reivindicar que esas puestas en común cada vez son más necesarias y además creo que la gente lo agradece. Sí, yo creo que son muy satisfactorias. Creo que la gente lo agradece. Ayer la gente cuando salió de la cena, yo creo que el sentimiento interior era pues de agradecido de poder compartir un ratito con los políticos y también con los compañeros, que a veces en el caso personal pues no tienes oportunidad de saludarlos muy a menudo y es una pena, en mi caso. Sí. Vosotros sí que estáis más en contacto en los plenos y hacéis una collita que desde aquí, desde el estudio, es un poco envidiable. Aunque los plenos han cambiado mucho, que ya casi los vemos por Facebook y los vemos por Televisión Torrevieja y ya no tenemos que ir presencialmente al salón de plenos, salvo en ocasiones, pero que es que todo ha cambiado. Es que fíjate que se ha cambiado de hacer aquellos plenos que yo conocí cuando ya terminaba la jornada laboral, a ahora verlo en tu propia casa o en tu propio despacho o en el móvil que llevas en la mano. Fíjate si ha cambiado la cosa, ¿no? Por eso dije también que estamos en una época apasionante, en una época en la que, bueno, pues yo creo que los que estamos en activo todavía, a pesar de los años que han pasado, y que, bueno, pues creo que son retos apasionantes y la verdad es que yo, por ejemplo, en este momento, la forma de comunicar con el semanario Vista Alegre, pues es una forma muy ilusionante porque sobre todo, bueno, tenemos la inmediatez de las redes sociales que están funcionando muy bien. Yo agradezco además la confianza que están poniendo centenares de personas en las redes sociales de Vista Alegre,
que se informan diariamente, porque tratamos de llevarle la noticia lo antes posible a través de las redes sociales, también en la web y naturalmente en el soporte papel, como siempre, ¿no? Que tiene una distribución amplísima y que hay muchísima gente que está esperando los sábados al mediodía, está esperando el Vista Alegre como agua de mayo. Y todo eso es muy reconfortante. Y además, bueno, pues es un formato, el formato semanario, que ahora pues tiene muchas posibilidades de diseño, de fotografía, claro, de que sea todo más atractivo. Entonces todo eso hace que la profesión, que el trabajo que estamos haciendo pues sea pues aumente de revoluciones y que tengamos ahí un disfrute mayor, ¿no? Porque ya que se trabaja, pues si hay recompensa, pues mejor, ¿no? Estaba hablando Reyes al inicio de esos primeros plenos. Yo no sé si es por la influencia de las fotografías, ¿no?, de esos primeros años 80, fotografías de mi hermana, por ejemplo, que es del 81, pero me lleva a pensar en lugares un poquito amarillos, con chaquetas marrones, mucho humo de tabaco. Mucho humo de tabaco. Y sí, me hace transportarme un poquito a ese principio mucho humo de tabaco, mucho café, mucha convivencia. En aquella época... Muchas gafas ahumadas. Muchas gafas ahumadas. En aquella época los camareros corrían por las calles, que eso ya la gente no lo ve, pero los camareros llevaban los cafés y los llevaban a las reuniones. Habían reuniones en el ayuntamiento, en los despachos, y entonces los camareros corrían por las calles porque por teléfono se encargaban pues una ronda de cafés, o después había la sanísima costumbre de terminar pues a mediodía, o de sacar un hueco, sobre todo el tema de los políticos con la prensa, con la escasísima prensa que estábamos ahí, ¿no? Pues siempre había un ratito de convivencia, o bien a mediodía, o bien por la noche, o bien... siempre había, porque estaba el Puerto Rico que estaba en la calle Ramón Gallú, esquina con Clemente González, que era un poco como el bar de las Cortes, Y bueno, pues la verdad es que eran lugares de puesta en común, y luego, bueno, pues las discusiones políticas y la disparidad de criterios, pues tenía ahí un punto de entendimiento, pues un punto medio en esas convivencias, ¿no? Y luego también es verdad que en esa época, estamos hablando de los primeros años de la democracia, en esa época es que se conversaba mucho, se dialogaba mucho, ¿no? Hablar hasta reventar. Entonces era un poco lo que venía proyectado desde las altas esferas de la política, ¿no? Es decir, había mucha negociación, mucha convivencia, y luego, pues, claro, estábamos en las primeras épocas de libertad, de poder poder mantener reuniones con total libertad, y de que, bueno, pues cualquier hora era buena, es decir, no había prisa. También la vida era de otra manera. Claro. Y entonces no había prisa. Solo había un canal de televisión. Claro, y entonces, pues esto es lo que pasa. ¿Tú te imaginas ahora un programa de televisión que dure cerca de 4 horas? Pues eso pasaba todos los viernes, con La Clave de José Luis Balbín, que empezaba a las 8:30 de la tarde, a las 9 de la noche, o por ahí, o a las 8 de la tarde, y tú hacías todo lo que tenías que hacer un viernes por la noche. Si tenías que ir a una reunión, ibas a una reunión. Si tenías que cenar con los amigos, cenabas con los amigos. Si tenías que tomarte una copa, te la tomabas. Volvías a tu casa a la 1 o 1:30 de la madrugada, y todavía estaba José Luis Balbín con la tertulia, con la clave, ¿no? Entonces, quiero decir, no había esta presión que tenemos ahora, esta inmediatez, este galope que tenemos, que ahora estoy aquí, dentro de un rato estoy en otro sitio, y así. Esto no era así, era de otra forma. Hay que alimentar ahora muchas bocas. Quiero decir, sí, tienes que estar en la tele para la tele, sí. En la radio para la radio, el semanario, hay que ser un poco hombre las orquesta. redes sociales, en fin, hay muchas cosas que cubrir. Reyes, si te parece, voy a hablarte de, como eres
un informador que, como dices, desde el principio de los tiempos de la democracia ha estado... Informador me gusta, que me digáis, pero informador parece como que estoy en la esquina informando. ¿Cómo lo prefieres? Pues no, yo soy un periodista de pueblo sin titulación porque yo no saqué la carrera como tú, pero soy sobre todo un comunicador, Periodista de pueblo también me gusta el término. Sí, yo soy periodista de pueblo porque aprendí con los periodistas de pueblo de aquella época, ¿no? Y ayer nombré a varios que hicieron una labor pues estupendísima y arrojaban una luz y que aquella sociedad de chaquetas marrones y de gafas ahumadas. Todo eso, pues ese trabajo le daba un brillo, le daba una luz, un entretenimiento, una alegría a la vida, y eso era obra de ellos. Decía que quería plantearte un par de situaciones y que me cuentes cómo las viviste, porque en Torrevieja hemos tenido un par de hechos relacionados con la banda terrorista ETA. Uno de ellos tuvo lugar, o un par de ellos tuvieron lugar en nuestra propia ciudad, como fue el atentado en lo que era el Queen Burger. Y luego también tuvimos ese accidente que tuvieron miembros de la banda en La Mata, donde resultó, si no recuerdo mal, muerto una persona. Una persona, sí. ¿Cómo viviste esos días? Pues esos días los viví con muchísima intensidad. Son esas cosas que recuerdas dónde estabas. Sí, eso se recuerda siempre, ¿no? Bueno, la explosión del Queen Burger fue un poco como una montaña rusa que estaba ocurriendo en todo el Mediterráneo, y la banda terrorista estaba rabiosa, estaba muy fragmentada y muy diseminada. Entonces iban como... No eran grandes explosiones, no eran grandes actos terroristas luctuosos, pero sí causaban daños materiales y causaban pánico entre la gente, ¿no? Entonces, en ese verano, precisamente, pues fueron como haciendo pequeñas explosiones en muchos sitios. En Torrevieja, no solamente en Queen Burger, en Torrevieja hubieron explosivos que se encontraron en la playa. Hubo algún establecimiento más, como por ejemplo el Hotel Cano, que también fue objeto de atentado de la banda terrorista, pero de pequeña escala, porque escondieron explosivos en un cuarto de baño. En fin, hubieron varios sitios, y sobre todo algunos días en los que fue un caos, porque además veíamos a la Guardia Civil corriendo para un lado, para otro, la policía, en fin, era algo que casi se nos salía del control, ¿no? Uh-huh. Y el culmen pues fue esa explosión de Queen Burger, que afortunadamente no causó daños personales, pero sí un destrozo grande. La verdad es que esa fue una explosión bastante respetable, que prácticamente acabó con el local. Uh-huh. Pero sí, recuerdo la llegada... ¿Cómo te enteraste? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Viste pasar coches y ambulancias? Estábamos en ese caos, incluso yo escuché la explosión, uh-huh. Porque estábamos en la calle, y entonces la explosión fue alrededor de mediodía, uh-huh. Y bueno, ya pues oímos la explosión y ya estuvimos ya todo el tiempo en la calle, recogiendo testimonios, siendo testigos de lo que estaba pasando. Enseguida comenzaron a llegar autoridades, cargos del Instituto Armado y de otras fuerzas de seguridad, representantes de la subdelegación del gobierno, etcétera, ministros. Estuvo en esa ocasión, creo que era ministro Eduardo Zaplana, y llegó precisamente a la hora y media o aproximadamente de ocurrir la explosión. Ya estaba aquí el ministro. En fin, estas cosas se recuerdan pues yo si cierro los ojos las veo, ¿no? Y lo de la Mata es aún mucho peor, porque en La Mata, se produjo la explosión, estábamos en Torrevieja. Yo recuerdo que ese día pues pasamos muchísimas horas, era día de habaneras, de certamen de habaneras, uh-huh. y pasamos muchísimas horas juntos, Monchi, Ramón Sánchez Martos, Iñaki Sidro, y enseguida nos desplazamos a La Mata, y bueno, pues allí, pues con los medios que teníamos,
pues con un teléfono móvil para todos y poco más, y con cámaras de carrete, Claro. pequeñas, pues hicimos ahí todo lo que pudimos, ¿no? Y fue, bueno, en principio fue una explosión brutal, que no tenía mucho sentido, y luego, bueno, pues poco a poco fuimos dándonos cuenta de que se trataba de un atentado o fruto de lo que podía haber sido un atentado de la banda terrorista, que se convirtió en un accidente. Falleció una persona, La propia una Tarra. activista, Olaya Castresana, Eso es. fue la que falleció en el puerto romano de La Mata. Y la verdad es que, bueno, no dábamos crédito a cómo seguía de pie el edificio, después de la explosión tan grande que hubo. Hubo su compañero, salió despavorido, huyendo en un coche. Finalmente lo encontraron meses después. Llegaron a encontrar a su compañero de la célula que estaba aquí en La Mata. Y bueno, pues aquello fue un día muy triste. Y recuerdo que además fue un trabajo sin cuartel, porque allí tuvimos que enviar crónicas. Yo estaba en aquel momento, además de Vista Alegre, para el diario La Verdad, y yo enviaba las crónicas por teléfono, enviábamos las fotografías a través del autobús de línea. En correos. Y O, del o no. autobús O del mandabas Costa Azul, del Costa Azul. Había un chaval que cogía las fotos y se las llevaba a la redacción. Claro, nosotros íbamos al autobús y dejábamos el carrete sin revelar. Vale. Y entonces iba a Alicante, y en Alicante ya recogían el carrete y lo revelaban en la redacción de La Verdad, el laboratorio del periódico, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues en mi caso particular fue un trabajo, bueno, pues para todo el grupo Correo, que era donde pertenecía La Verdad, que es un grupo vasco, naturalmente. Entonces, claro, la información era muy valiosa para todo el grupo periodístico. Y bueno, finalmente aquella jornada terminó, entre comillas, pues sobre las 2 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, que se desplazó el director de la edición de Alicante, Félix Rivadulla. Se desplazó aquí a La Mata, y bueno, pues yo tuve la fortuna de que me felicitara y de que pudiera contemplar personalmente lo que había ocurrido allí, que era un espectáculo dantesco, de reconstrucción, de retirada de escombros, de retirada de explosivos. Los 3 que he citado estuvimos merodeando por allí, corriendo. Estuvimos incluso en un edificio contiguo al lugar donde había ocurrido la explosión. Pudimos contemplar desde arriba la piscina, que estaba con más explosivos. No quiero dar muchos detalles porque en realidad creo que la verdad no se terminó de contar. Yo creo que habían muchos más explosivos de los que se dijeron, que afortunadamente no explotaron, porque si no podría haber sido una masacre en La Mata tristísima. Estaríamos hablando ahora de otra cosa, ¿no? Pero fue un día, yo creo que fue, tú lo podrás comprobar ahí en el día que fue, creo que fue Yo lo tengo aquí. el 25 de julio del año 2001. Correcto. Fue ese día. Correcto. Sí. Sí. ¿Cuál dirías, Reyes, después de tantos años de profesión, cuál ha sido el día más intenso en cuanto a trabajo? Quizás uno de estos dos, quizás otro. Pues muy probablemente el día del atentado, de la explosión en La Mata, fue un día súper intenso. Yo terminé entregado, como se suele decir, porque, claro, como te he dicho, era día del certamen de habaneras. En el certamen de habaneras yo tengo el defecto, además de trabajar mucho para el certamen de habaneras, por vocación y por responsabilidad también.
Y bueno, pues yo tuve que alternar las dos cosas, o sea, hasta un punto estar en el atentado, después seguir en Habaneras, después seguir en el atentado y así, ¿sabes? Y entonces, claro, pues aproximadamente desde las 3:30 de la tarde hasta las 3:30 de la madrugada y de tensión, sobre todo de tensión y de estar pues prácticamente tirado en una calle, allí en un descampado, aquello era un descampado en aquel momento, Claro. Pues eso. Y luego, bueno, pues también la falta de medios con respecto a ahora las cosas hubieran sido mucho más Claro. inmediatas, ¿no? Ahora un vecino te lo habría grabado. Claro, Y te lo mandaría. y luego hubo un trabajo grande a desarrollar ahí porque, claro, la Guardia Civil y todo eso, en principio nos decía que había sido una explosión de butano. Entonces, hasta dar con la tecla, hasta sacar en claro lo que estaba ocurriendo allí, hubo que hablar con mucha gente, con muchos testigos, con vecinos, y ver muchas cosas que estábamos viendo, ¿no? Y bueno, pues las cosas no ocurren de inmediato, pasan muchas horas, Claro. como he dicho, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es uno de esos días. Luego también han habido días muy luctuosos de sucesos que han ocurrido, que ocurren. Y bueno, pues pasan muchas horas porque la prensa, sobre todo los periódicos, quieren muchos detalles y quieren fotografías y quieren conocer lo que nadie conoce, y todo eso es un trabajo ímprobo. Ese valor añadido de la prensa escrita. Sí. Reyes, vamos a ir finalizando de la entrevista. Llevamos ya un ratito largo. Alguien me va a echar el puro por estar hablando contigo tanto tiempo. Te vamos a volver a dar la enhorabuena. Muchas gracias. Y como decíamos esta mañana, creo que, mira que es una edición o un premio que lleva muy poquito tiempo. Esta es la tercera edición, la tercera vez que se entrega este reconocimiento al comunicador del año de la prensa de Torrevieja. Pero Gertrude y yo decíamos que llegaba tarde. Bueno, las cosas llegan cuando llegan, y hay que encajarlas así, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas, por antigüedad, dice el refrán que por eliminación no se puede llegar al cielo. O sea, que el cielo hay que ganárselo, ¿no? Y bueno, pues seguramente ha llegado en este momento pues por la circunstancia que sea, ¿no? Y cada año, cada persona del colectivo de la prensa de Torrevieja, yo creo que todos, en definitiva, lo merecemos. Yo creo que somos un colectivo bastante abnegado y bastante ajustado a todo lo que ocurre en Torrevieja. Y salvo... Es que no sé si habría ni siquiera excepciones, ¿no? Pero sí que es verdad que somos un grupo bastante homogéneo y que le da vida pues a todas las cosas de Torrevieja, ¿no? Sin mirar nada. Como te ocurre a ti, porque tú estás ahora aquí hablando de esto, pero dentro de un rato seguramente estarás hablando del concurso del cocido con pelotas que va a ser el fin de semana, y de la actuación de Daniel Dijes que va a ser en el teatro, y de lo que ocurrió en el pleno, y en fin, y del aumento de los asuntos que han formado parte de la oficina del consumidor, en fin, que enseguida nos echamos a lo que está surgiendo, a lo que está latiendo en Torrevieja, y creo que somos un colectivo bastante comprometido con lo que pasa en nuestra ciudad. Y entonces por eso creo que cualquiera de nosotros le sirve este premio como reconocimiento, ¿no? A mí me ha tocado hoy, yo estoy encantado. Yo estoy viviendo unos días, la verdad, lo dije anoche también, que, bueno, pues no sé si ha llegado a 72 horas que hace que se dijo,
Yo veo que la gente ha tenido un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo por comunicarse conmigo. Esfuerzo yo diría que no es la palabra. Yo creo que sí, porque no te puedes imaginar la cantidad de felicitaciones que he podido recibir. Bueno, pero no ha sido con esfuerzo, ha sido con cariño. Sí, con mucho cariño, con mucho cariño. Pero no esfuerzo, y menos ahora. No hay gente que haya movido un carro para felicitarte. Han cogido el móvil y te han felicitado. Sí, es que me han llegado por todas partes las felicitaciones y yo se lo agradezco. Lo agradezco muy sinceramente, que hayan perdido un minuto de su tiempo por felicitarme en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, por la calle. ¿A un correo postal? Correo postal no ha llegado, pero ya te lo diré. Pero sí, estoy abrumado por el cariño tan grande que he recibido en tan poco tiempo. Pues Francisco Reyes Prieto Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. El agradecido soy yo de sentirme aquí como siempre con vosotros aquí como en mi casa. Adiós. Adiós.